Bien, les decía entonces, vamos ahora a enfocarnos a trabajar en la prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales, pero cuando las muestras son pequeñas, es decir, cuando los n son menores a 30. Y eso se trabaja con la tabla de test student. Pero aquí hay una particularidad. Y para poder comparar promedios poblacionales cuando las muestras son pequeñas, es necesario saber previamente si las varianzas son iguales o son diferentes. Entonces, antes de realizar la prueba de medias poblacionales muestras pequeñas, va a ser necesario que nos planteemos una hipótesis para las varianzas poblacionales, para comparar varianzas, de manera que podamos determinar si las varianzas son iguales o son diferentes. Veamos el siguiente ejercicio, dice lo siguiente, dice, se desea comparar si los promedios de los pesos de los productos producidos, vamos a hacerlo un poquito más grande, ahí creo que está. Bien, si los pesos producidos por una compañía son iguales respecto a otra compañía del mismo rubro, es decir, estamos queriendo comparar dos promedios poblacionales, pero las muestras, fíjense, son de 20 y de 18, son muestras pequeñas, son menores a 30, obteniéndose los siguientes datos al 5% de significación. Para la muestra A, tenemos su desviación estándar muestral y tenemos la media aritmética también de la muestra A. Para la muestra B, tenemos su tamaño muestral, tenemos su desviación estándar y tenemos el promedio también muestral respecto a la muestra B. Bien, nosotros deberíamos, voy a saltar muy ratito, deberíamos plantearnos la prueba de medias poblacionales, que es lo que se nos pide en este ejercicio, pero no lo hacemos por el siguiente motivo. Necesitamos saber si las varianzas poblacionales de ambas poblaciones son iguales o son diferentes, porque depende de eso para agarrar una metodología o agarrar otra. Entonces, previamente a la resolución de este problema, previamente a plantearnos las hipótesis para la diferencia de medias poblacionales, muestras pequeñas, nos planteamos una hipótesis para la igualdad de las varianzas. Y decimos que como hipótesis nula, que la varianza de A sobre la varianza de B es igual a 1. Recordemos que para plantearnos la prueba de comparación de varianza lo hacemos a través de un cociente, a través de una razón, de manera que si las dos varianzas son iguales, pues el cociente entre ellas va a ser igual a 1. Versus la hipótesis alternativa, que de la misma manera el cociente de ambas varianzas va a ser diferente a 1, lo que se entendería que las varianzas son diferentes. Nos planteamos nuestras hipótesis. Bien, es una prueba bilateral porque estamos trabajando con la igualdad, con dos zonas de rechazo a ambos lados. Trabajamos al 95% de confianza, lo que indica que hay un 2,5% en cada uno de los extremos, en cada una de las dos zonas de rechazo. Recordemos que la comparación de varianzas o razón de varianzas trabajamos con la prueba Fisher. Entonces debemos nosotros generar el valor Fisher al 2,5% por un lado, ¿ya? 97,5%. ¿Sí? ¿No? Porque este 2,5 más este 95 nos da un 97,5. Pero Bien. pero para poder entrar a esa tabla, chicos, hay Dame alguien papel. Doña Mayer, te haga Papel. su micrófono, por favor. Bien, debemos entrar entonces a la tabla Fisher al 2,5% y al 97,5%, pero debemos hacerlo con grados de libertad. Habíamos mencionado que el que esté en el numerador, pues se considera, o de ahí se extraen los grados de libertad del numerador. A tiene un tamaño muestral, fíjense, de 20 y B tiene 18. ¿Sí? Entonces, los grados de libertad de A tiene A menos 1, 19. Grados de libertad de B, tamaño muestral de B menos 1, 17. Entonces, con 19 grados de libertad en el numerador y 17 grados de libertad en el denominador, entramos en la tabla Fisher, trabajando primero para la derecha, al 97, en la tabla del 97,5%, repito, con 19 grados de libertad en el numerador y 17 grados de libertad en el denominador. En la tabla Fisher, no, vamos buscando, dice en la del 97,5, está, vamos a verlo un poquito ahí. Esta está el 95,
95, 90 y 97%, 97.5%. ¿Sí? A ver, este era 19 grados de libertad en el numerador y 17 en el denominador. Ok, 19 grados de libertad en el numerador. Vamos a esto marcarlo acá. 19 grados y 17 era, ¿no? Ay, se me olvidé nuevamente, perdón. Sí, 19 y 17. Y 17 grados de libertad en el denominador. ¿Sí? Estamos en la tabla del 97.5. Entonces, en esta línea, veamos, para que nos ubiquemos, estaríamos hablando, si ustedes me confirman, un poquito más grande la tabla, en la del, déjenme esconder estas imágenes, me están molestando. Ahí. Ya, en la del 17% y la del, dijimos, 19. Sí, estaríamos hablando del 2,633. ¿Sí? Del 2,633. Ese sería entonces, ese sería entonces nuestro valor crítico, nuestro valor Fisher. Bien, efectivamente 2,633, 633. El valor crítico para el lado derecho, para la cola del lado derecho. Recuerden que esa tabla habíamos mencionado que hay el 90, 95, 97.5 y 99%. No tenemos para el 2.5. Para ello nos habíamos planteado una fórmula que tenemos acá al lado. Nos habíamos planteado una fórmula. Es decir, porque nosotros necesitamos encontrar al 2.5 con 19 y 17 grados de libertad. Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? Para ello nos planteamos esta fórmula. Es decir, el alfa medios, que sería el 2,5%, con 19 y 17 grados de libertad respectivamente, va a ser igual a 1 sobre el valor Fisher a su complemento, el 97.5%, pero con los grados de libertad invertidos. Es decir, grados de libertad del numerador, que de B ahora será 17, y grados de libertad del denominador, que ahora será 19. ¿No? Entonces, acá está más claro. Al 97.5, pero ojo con los grados de libertad invertidos, 17 en el numerador y 19 en el denominador. Entonces, en la tabla del 95.5%, ¿no? Con 17 grados de libertad, ahora estamos trabajando aquí, con 17 grados de libertad, pero con 17 grados de libertad en el numerador, ¿no? Y 19 grados de libertad en el denominador. Acá. Estaríamos hablando de este valor de, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Tenemos 2,567, ¿no? 2,567. Ok. Aquí donde está, donde hemos reemplazado, aquí está, perfecto, 2,567. Realizando ese cociente, encontramos entonces que este valor crítico que corresponde al 2,5% es igual a 0,389. Venimos a la tabla, efectivamente, 0,389. ¿Bien? Ya tenemos nuestros valores críticos. Ahora encontramos nuestros valores, nuestro factor de prueba, que está dado por la varianza muestral de A sobre la varianza muestral de B. Recuerden que el orden en el cual coloquemos aquí la varianza, pero cuál va arriba, cuál va abajo, debe ser exactamente igual al orden que hemos utilizado en el planteamiento de nuestras hipótesis, ¿no? Bien, entonces recuerden que las desviaciones eran 762 y 761. 762, 761 las desviaciones, pero al cuadrado pues, nos dan las varianzas, tanto de A como de B. Eso nos da Disculpe. 1,62. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntarme algo? Sí, por favor. Cuando para esa parábola que está ahí, ¿no? Que dice uno menos alfa, la parábola que está ahí, la ¿Esto? parábola, Esto es, sí, esto es el, siempre, chicos, siempre es alfa dividido espéreme. A esto no le voy a decir parábola. Ustedes son industriales y estas curvitas las van a usar muchísimo en su carrera. ¿Sí? Se llama la curva de Gauss. ¿Ya? sí, Ok. sí.
Dime qué tiene la curva de Gauss. Este, esa de alfa dividido entre 2 y uno menos alfa dividido entre 2 son como ya determinaciones, ¿no? O sea, siempre se ocupa eso, ¿no? Cuando trabajamos con dos colas, sí. Recuerden cuánto Ah, vale el alfa. El alfa vale, veamos en este caso cuánto vale. Vale 5%. 5. Entonces, lo que está dentro del alfa, pero lo que está dentro, la zona de confianza, el uno menos alfa es 95. Pero como el alfa está partido, porque es una prueba de igualdad, trabajamos con dos colas, está partido en dos sectores, dos zonas de rechazo. Entonces, déjeme marcarlo a ver. Esta partecita de acá corresponde a la mitad del alfa. ¿Cuánto es la mitad del alfa? Alfa medios. Y esta otra partecita de acá corresponde a la otra mitad de alfa, es decir, alfa medios. Entonces, alfa medio más alfa medio hace un alfa. ¿Ver? Ahora, sabiendo que aquí partimos del 0%, que aquí terminamos en el 100%, para buscar los valores críticos procedemos de la siguiente manera. Vamos avanzando. ¿Cuánto hemos avanzado hasta acá? Que nuestro valor crítico, un 2,5%. ¿De acuerdo? Que eso equivale a un alfa medio. Muy bien. Seguimos avanzando, sabiendo que acá hay un uno menos alfa, es decir, un 95%, más este 2,5% en este otro punto, en este punto de acá, hemos llegado al 97,5%. ¿Sí? Y todo este sector de aquí, ¿a cuánto representa el otro 2,5%? En otras palabras, el otro alfa medios. Entonces, en este, el punto que nos interesa, está bien su pregunta, en este punto que nos interesa aquí, ¿no? ¿Cuánto hemos recorrido? 97,5. ¿Cómo lo podemos representar? Bueno, sabemos que de aquí hasta aquí es 1, entonces menos este sector de acá, que es el alfa medios, 1 menos alfa medios. Entonces, ¿cómo se puede simbolizar este punto crítico? Que representa obviamente el 97,5. Pues 1 menos alfa medio. Y este otro, ¿cómo lo representamos? Hasta ahí, alfa medio solamente. No sé si me deje entender. sí, ingeniero. Sí, ¿Sí? está bien. Gracias. Ok, no, pues, estuvo bien su pregunta. Está bueno aclararlo eso. Perfecto. Déjenme Sí, volver. gracias. Bien, chicos, sigamos. Ya, bueno, ya habíamos encontrado los dos puntos críticos, ¿cierto? Ya están los dos puntos críticos. Ahora, habíamos determinado aquí nuestro factor de prueba que sale 1,002. Yo les pregunto, ¿este valor de 1,02 está en la zona de rechazo o en la zona de aceptación? De aceptación. De aceptación. Estamos en la zona de aceptación. Por lo tanto, muy bien, se acepta H sub 0. Y si se acepta H sub 0, ¿qué estamos aceptando? Que las dos varianzas son iguales, que ambas poblaciones tienen varianzas iguales. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. Muy bien. Pero no era la comparación de varianza el objetivo del ejercicio. Ojo, recordemos. Era verificar si los promedios de A y de B son iguales. Lo que pasa que decía que para muestras pequeñas hay dos metodologías para comparar muestras pequeñas, perdón, para comparar promedios, muestras pequeñas, la que es con varianzas iguales y la que es con varianzas diferentes. En este caso, nosotros hemos verificado que las varianzas son iguales. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer la comparación de medias poblacionales, muestras pequeñas, que es en realidad lo que se nos pide, pero lo vamos a hacer eh, sabiendo que las varianzas son iguales. Por lo tanto, la metodología que vamos a desarrollar ahorita para poder resolver esa comparación de medias poblacionales va a ser, se va a usar la que corresponde, repito, justamente a cuando se conocen que las varianzas son iguales. Muy bien. Bueno, entonces inicialmente pues tenemos nuestros datos. Aquí un poquito, si vemos nuevamente, lo hemos vuelto a copiar los datos iniciales, solo que nos detuvimos y tuvimos que hacer primero la comparación de varianza. Y nos planteamos nuestras hipótesis.
Queremos saber si los promedios son iguales o no, ¿no? Pero para ello, repito, es bueno recalcar, teníamos que saber esto, si son o no son iguales. Bien, entonces como hipótesis nula nos planteamos que el promedio de A menos promedio de B, recordemos que la comparación de promedio lo hacemos a través de una diferencia, es igual a cero, ¿no? H sub cero estaríamos tomando en cuenta o indicando que son iguales las medias poblacionales y la hipótesis alternativa que son diferentes. Muy bien. Nuevamente, al trabajar con igualdad, al igual que hicimos hace un momento con la tabla Fisher, se trabaja con una prueba bilateral. Pero ojo, que tengamos cuidado. Cuando vamos a hacer una comparación de medias poblacionales, muestras pequeñas, trabajamos con T-Student. Pero repito, previamente tuvimos que hacer una comparación de varianza. Y la comparación de varianza se hace con Fisher. Muy bien, entonces, fíjense, es prácticamente la misma gráfica que su compañero hace un momento preguntaba, ¿no? Al 95%, grados libertad. Ah, bueno, algo importante, en esta prueba, de T-Student, necesitamos conocer grados libertad. En este caso, para la comparación de medias poblacionales, esos grados de libertad son igual a que al tamaño de A más al tamaño de B menos 2. Las muestras son de 20 y 18, 38 menos 2, 36. Para ambos lados, 36 son los grados de libertad. Entonces, en la tabla de T-Student, al 2,5% y al 97,5%, ¿cierto? Recuerden que la tabla de T-Student no tenemos al 2,5%, pero la tabla de T-Student es la misma para ambos lados, solo que negativo de la izquierda y positivo de la derecha. Entremos a la tabla de T-Student al 97,5%, pero con 36 grados de libertad. Tabla de T-Student, acá está. Bueno, lo tenemos directo, no va a haber necesidad de interpolar hoy día. Al 97,5% y dijimos, si no me equivoco, 36. Ay, se me fue. 36, ¿no? 36. Y 36 grados de libertad. Ah, sí, sí va a ser necesario interpolar. Tenemos entre 30 y 40 solamente. ¿Ya? A ver, voy a marcar esto un poquito. Estamos trabajando en la tercera columna. Estamos hablando de todo. Bueno, salió mal. Voy a intentar de nuevo. Este y era este. Perfecto. Ya están ingresando todavía hasta ahora ya. Tercera columna, al 97,5, pero con 36. Fíjense que no tenemos para 36. Necesitamos para 36. Tenemos para 30, que es 2,042, y tenemos para 40, que es 2,021. ¿Alguien me puede ayudar a interpolar eso? 2.0294. 2. No sé, la persona que me dictó está con calculadora ahí un ratito. Sí, ingeniero. ¿Sí? Ayúdame con este cálculo, por favor. Ya, 2,042 menos 2,021 ya, por 0. Permíteme, por 0,6 ya, y y le restas a 2,042. ya. ¿Cuánto sale igual? 2.02. No, no, a ver de nuevo entonces, por favor. A mí me salió menos 1.21. No sé si está bien. A ver, hagámoslo de nuevo. ¿Alguien que esté con máquina de calcular me ayuda? 2,042 menos 2,021. Igual, ¿sí? Marisa, Ingeniero, el resultado sale 2.0294. vamos a ver. No es 2.094. 2.0294. Acá falta un 2. Sí. En el otro resultado que usted me pidió restar, multiplicar, me sale el mismo resultado.
2.0294, ¿no ves? Sí. A ver, hagámoslo de nuevo, por favor. Ya. 2.042 menos 2.021 Mm, ya. igual, ¿no? Por, Sí. por 0.4 Ya. igual. Ahora a eso súmale 2.021. Me sale 2.0294. Es Ok, lo mismo, ingeniero. ok, perfecto, está bien. Entonces, 2.0294. Eh, habíamos sido 2 puntos, bueno, aquí lo antes 2.020. ¿Cuánto tenemos acá? 2.029. Ah, ya está bien, perfecto. 2.029. Muy bien, entonces este valor, entonces, positivo al lado derecho, sabemos que en el caso de la test student se repite al lado izquierdo, menos 2.029. Ok, ya tenemos los valores críticos, tenemos nuestros valores críticos, vamos a encontrar nuestro valor de prueba. Esta es la formulita que utilizamos para encontrar el estadístico de prueba. Pero previamente vamos a calcular este SP cuadrado. ¿Qué cosa es el SP cuadrado? Se la conoce como la varianza ponderada. Ese es el nombre que se lo conoce. Vamos a hacer un cálculo previo de esa varianza ponderada para poder reemplazar en esta fórmula. Esa varianza ponderada es igual a ¿qué? A la varianza de A por 100. Bueno, aquí está la fórmula. Dice que la lea. Hola, mamita. Aquí tenemos la fórmula. Vamos reemplazando la varianza de A o lo que sería la desviación de A. 762, acá está, al cuadrado, n a menos 1 es 20, perfecto. La varianza de B, que es la desviación de B, 761 al cuadrado. El tamaño de B menos 1, 18 menos 1, 17. Abajo, tamaño de A más tamaño de B menos 2, ¿no? 20 más 18 menos 2. Esa varianza ponderada sale 57,99. 57,99. Doña Irene Herrera, su micrófono, por favor. Doña Irene Herrera, su micrófono. Bien, vamos reemplazando entonces. Aquí debemos colocar la diferencia de las medias, que recordemos son 343 y 338. Perfecto, es lo que estamos haciendo acá, fíjense. Perfecto. La diferencia de las medias poblacionales, estamos trabajando en función al 0, ¿no? Porque son 0, perfecto. Esa varianza ponderada calculada anteriormente, 57,99. Muy bien. Y bueno, por la sumatoria de 1 sobre el tamaño de A más 1 sobre el tamaño de B. 1 sobre 20 más 1 sobre 18. Obtenemos un estadístico de prueba de 2,02. Les pregunto, el 2,02, si bien es cierto, está en la zona de aceptación, ¿cierto? Está en la zona de aceptación, ¿estamos de acuerdo? Pero tal como dice acá, Sí. El 2,02 está demasiado cerquita, muy apegadito, como diríamos en otras palabras, al límite, al factor crítico. Entonces aquí tal vez se ajusta bien lo que comentábamos el otro día, en el sentido que al estar muy cerca al valor crítico, no importa que sea hacia adentro o esté hacia afuera, no es recomendable ni aceptar ni rechazar el HCl. Y se recomienda, como les decía, realizar todo el proceso de muestreo de nuevo. ¿Por qué? Yo les decía el otro día, ¿no? Para que no dé 2,02 aquí bastaría que de repente, trabajando con más decimales con la varianza ponderada, habiendo calculado la media aritmética con más precisión o la desviación estándar, no nos olvidemos que aquí no han dado 20 datos y no han dado 18 datos. Esos datos, es muestra pequeña, ¿no? Pero si fueran 40, fueran 50, ustedes previamente
hubieran tenido que hacer su tabla de distribución de frecuencia, con lo que llamamos acá la frecuencia absoluta, que eso no lo hemos visto porque asumo que eso ya te lo están manejando muy bien. Debemos hacer la columna de marca de clase, tenerla, bueno, y con los intervalos, calcular, límite inferior, límite superior, calcular, pues, la media aritmética, calcular la desviación, la desviación estándar, etc. ¿No? Algunos trabajarán con 5, otros con 6, otros con 7 intervalos de clase, de manera que pudiera generarse pequeñas variaciones en la desviación estándar, pequeñísimas variaciones en la media aritmética, que eso se da por un error que se presenta siempre cuando hacemos nosotros intervalos, que es el error de agrupamiento, ¿no? Siempre una medida estadística va a ser mucho más exacta cuando se la trabaja como datos no agrupados. Pero entonces, ¿para qué se agrupa? Para facilitar los cálculos únicamente. ¿Sí? Muy bien, solamente para facilitar los cálculos. Entonces puede generar algunos errores de agrupamiento, que son muy pequeños, obviamente, pero suficiente para que aquí tal vez nuestra varianza ponderada varíe un poquito y que eso influya que de repente este 2.02 se nos convierta en un 2.03, por ejemplo. Varía un poquito. 2. A usted la debe pasar en algún examen, ¿cierto? Dependiendo con la cantidad de decimales que trabajen. Le varía un poquito en el segundo decimal o en el tercer decimal varía un poquito. Pero fíjense que aquí el hecho que ese pequeño errorcito ya, que no es error, sino que la decisión que hayan tomado es para ver en función a cuántos intervalos utilizar, con cuántos decimales trabajar, etcétera, les podría haber salido 2.03. Que ese 2.03 estaría ya en la zona de rechazo. Es decir, les comentaba el otro día, tan fácil poder pasar de la zona de aceptación a la zona de rechazo. Entonces una cuestión de solamente de ver con cuántos decimales trabajar. De repente aquí, qué sé yo, lo veo a Pablo acá, trabaja con 2 decimales, le salió 2.02. Aquí Montaño, José Carlos, trabaja con 3 decimales, le sale 2.031. Entonces, solamente por la decisión de los decimales no puede echarse a la borda toda una idea completa de una hipótesis, ¿no? Entonces, debido a la cercanía de nuestro estadístico de prueba, y perdón por rayar tanto la pizarra, ¿no? Vamos a borrar un poquito, muy feo se ve. Por la cercanía de este valor de prueba que podría estar en la zona de aceptación o también podría estar en la zona de rechazo, pero muy cerquita al valor crítico. Para terminar con eso, habíamos dicho que no es recomendable ni aceptar ni rechazar la hipótesis nula. Se sugiere repetir todo el proceso de muestreo de nuevo. ¿Alguna consulta, chicos? Ingeniero, entonces con respecto a lo que usted dice, no es bueno redondear en estos casos de ejercicio. No es que no sea bueno redondear, lo que pasa es que si tu, ¿cómo se llama? Si el estadístico de prueba sale por acá, entonces tú, por más que tú redondees, va a variar un poquito, pero va a estar dentro de la zona de aceptación o dentro de la zona de rechazo, si fuera el caso. El tema es que cuando salen muy apegaditos los dos, entonces hay una pequeñísima variación en algún redondeo, te va a mandar de un lado al otro, pero eso se debe porque el estadístico de prueba salió demasiado junto, demasiado pegadito al estadístico crítico. Que no sucediera eso, obviamente se sale en cualquier otra parte. ¿Sí? Es mínimo lo que puede variar tu estadístico de prueba trabajando con 2 o 3 decimales más, ¿no? Entonces, pero es ese poquito que le estoy diciendo, cuando los dos estadísticos, tanto el crítico como el de prueba, están demasiado juntos, entonces ahí sí te puede influenciar mucho el hecho de trabajo con 2 o 3 decimales. Pero en otra situación no. ¿Sí? Ahora, Pero ingeniero, ¿por qué anteriormente hemos ocupado la tabla de Fisher? ¿Eso en qué nos ayuda? la tabla de Fisher la usamos, chicos, cuando hacemos comparación de desviaciones estándar, cuando hacemos comparaciones de varianzas. Hicimos la anterior clase, lo hicimos por separado este análisis, cuando quisimos nosotros comparar varianzas. Y usamos Fisher. La tabla Fisher, repito, se utiliza para comparar varianzas. La clase anterior
hicimos ejercicios de comparación de varianzas, si era mayor, si era menor, si son iguales las varianzas, etc. Pero ahora, en esta prueba específica que hemos realizado hoy día, y que en realidad es la prueba de poder comparar promedios o medias poblacionales, promedios, pero cuando las muestras son pequeñas, es decir, menores a 30. Entonces, necesariamente cuando comparamos promedios, recuerden que en la anterior clase hicimos la comparación de promedios también, medias poblacionales, pero eran muestras grandes. Ahora estamos haciendo las muestras pequeñas. Pero cuando las muestras son pequeñas, necesitamos saber, porque hay dos metodologías. Una cuando las varianzas son iguales y hay otra cuando las varianzas son diferentes. Nosotros hemos desarrollado ahorita cuando son iguales, pero enseguida nos vamos a plantear otro ejercicio cuando las varianzas son diferentes y son otras fórmulas las que vamos a usar para comparar medias poblacionales de muestras pequeñas. Entonces, necesitamos saber si las varianzas son iguales o son diferentes. Por ese motivo, debemos saber esto primero, antes de plantearnos la prueba de hipótesis para las medias. Entonces, ¿cómo podemos saber si las varianzas poblacionales son iguales? Pues planteémonos la prueba que ya conocemos, que es para la razón de varianzas poblacionales, que es la que nos permite saber si, bueno, nos permite comparar varianzas. Entonces, eso es lo que hemos hecho justamente acá. Fíjense, hemos planteado nuestras hipótesis en función a la varianza, tal como lo vimos la clase pasada. Pero cuando hacemos comparación de varianzas, trabajamos con Fisher. Pues hemos desarrollado toda la metodología que aprendimos ayer a través de la comparación de varianza para llegar a una conclusión. Aquí, al estar en la zona de aceptación, decimos las varianzas son iguales. Ah, bueno, nosotros podríamos haber no tomado en cuenta todo esto si el enunciado, y eso algunos autores lo hacen para evitar que hagan todo este cálculo, dicen, ¿no? Ah, le ponen coma acá. O en el examen yo le puedo poner para evitar que me hagan esto. Tratar respectivamente al 5%, sabiendo que las varianzas son iguales. O sabiendo que las varianzas son diferentes. Ah, pues ya les estoy avisando que las varianzas son iguales o que son diferentes. Ya les evito hacer la prueba porque ya saben. A veces me ha tocado que les digo, sabiendo que las varianzas son iguales. Y me hacen la prueba de comparación de varianzas. Innecesariamente, ¿para qué la van a hacer si ya les está diciendo el enunciado? Y eso en muchos autores, para evitar este cálculo adicional, ya se los avisan, sobre todo en los ejercicios propuestos que hay en los textos. Bien, eso para cuando las varianzas son iguales. Pero ahora, no sé si quedó claro para poder ir al siguiente paso. Sí, ingeniero, gracias. Ahora, en el siguiente ejercicio, otra vez nos planteamos otro ejercicio. A ver, no, es que tengo un ejemplo 2, pero ya les estoy diciendo que las varianzas son iguales. Ya para evitarnos todo el cálculo adicional. Pero de todas maneras, déjenme ver. De todas maneras, lo hemos hecho el cálculo para... Ah, no, aquí déjenme ver ahorita, a ver. Ah, no, estoy mal, estoy leyendo mal yo. Estoy leyendo mal. Dice, se desea comparar si el promedio de los volúmenes del contenido de un producto producido por dos empresas diferentes son iguales. Ah, nos pide que verifiquemos si los promedios son iguales. De las muestras A y B se obtienen, acá está, el tamaño muestral, la desviación y la media aritmética para la muestra A, y lo mismo para la muestra B. Y nos piden que verifiquemos si los promedios de ambas poblaciones son iguales. Estamos hablando de muestras pequeñas. De la misma manera, necesitamos saber si son iguales o son diferentes las varianzas. Nos planteamos, esto ya no lo vamos a repetir, ya creo que ya lo maneja. Pero nos planteamos nuestras varianzas, nuestras hipótesis, quiero decir, en función a las varianzas, si son iguales o son diferentes. Está el uso de la tabla Fisher. Fisher lo usamos para realizar la comparación de varianzas. Y bueno, hicimos el cálculo adicional. Esto ya es repetitivo. Y encontramos nuestro factor de prueba, el cual es 0,27. Este 0,27, si ustedes me ayudan, ¿está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, chicos? Sabiendo que los valores críticos es 0,377 y es 2,617. ¿Qué dicen? Rechazo. Muy bien. Está en la zona de rechazo. Está en la zona de rechazo. Está en la zona de rechazo. Entonces, si está en la zona de rechazo, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Se rechaza H sub 0, se acepta H sub 1. ¿Y qué dice H sub 1?
que las varianzas son diferentes al 5%. Entonces, para este ejercicio, vamos a tener que realizar nosotros una prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales, pero ojo, con varianzas diferentes. Hace rato desarrollamos el procedimiento para varianzas iguales. Ahora, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Otra vez, pero para varianzas diferentes. Obviamente planteamos nuestras hipótesis. Aquí estamos planteando nuestras hipótesis. Estamos planteando nuestras hipótesis. Entonces, la hipótesis de igualdad, porque nos piden verificar si los promedios son iguales. Si los promedios son iguales. ¿Sí? Entonces, como hipótesis nula, que el promedio de A menos el promedio de B es igual a 0, igualmente las hipótesis alternativas. Muy bien. Entonces, vamos a generar el valor, nuestros valores críticos. Vamos a generar nuestros valores críticos. Bien, fíjense, de la misma manera, es una prueba de igualdad que vamos a hacer, de igualdad, ¿sí? Al 95%. Vamos a entrar a la tabla al 2.5% y al 97.5%. ¿En qué tabla? La tabla de Test Student, ¿no? Para la comparación de medias poblacionales de muestras pequeñas, trabajamos con la Test Student. Previamente hemos hecho la comparación de varianza, que eso se lo hace pues con física, ya sabemos. Pero bien, pero para poder entrar a la tabla necesitamos conocer los grados de libertad. Y resulta que para conocer los grados de libertad, cuando trabajamos con varianzas diferentes, debemos usar esta fórmula. Esta es la fórmula que debemos utilizar para poder encontrar los grados de libertad. Si ustedes recuerdan en el anterior caso, cuando las varianzas eran iguales, si quieren vuelvo para atrás para que vean cómo encontramos los grados de libertad, era pues NA más NB menos 2. Pero eso era cuando las varianzas eran iguales. Pero ahora las varianzas son diferentes. Y ahí está formulita para encontrar los grados de libertad. Bueno, que está en función a las varianzas de A y los tamaños muestrales de A y B, ¿no? Información que tenemos acá. Al reemplazar y redondeando, vemos que los grados de libertad son 27. Bueno, entonces entramos a nuestra tabla de Test Student al 97.5 y con 27 grados de libertad. En la tabla de Test Student, al 97.5, pero con 27 grados de libertad. Si no me equivoco, es este valor de acá. Sí, ok. 2,052. Muy bien, 2,052. Y sabemos que al lado izquierdo es negativo, ¿no? Al lado izquierdo es negativo. Bien, ya tenemos los dos valores críticos. Vamos a desarrollar nuestro estadístico de prueba, que esta es la fórmula para encontrar el estadístico de prueba. Fíjense que aquí, en el caso de varianzas diferentes, no hay lo que llamamos allá la varianza ponderada, ¿no? Es reemplaza únicamente las medias muestrales, muy bien, menos las medias poblacionales, que sería 0, perfecto. Bueno, la varianza de A sobre su tamaño muestra la información que tenemos acá también. Y este estadístico de prueba nos sale 3,698, nuestro estadístico de prueba. Yo les pregunto, ¿ese estadístico de prueba está en 3,698? ¿Está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Rechazo. Muy bien, está en la zona de rechazo. Lo que significa entonces que se rechaza H sub 0. Y al rechazar H sub 0, estamos rechazando esto. Estamos aceptando H sub 1, es decir, que son diferentes, ¿no? Existe suficientes evidencias para afirmar que el promedio de los volúmenes del contenido de los productos producidos por ambas empresas son diferentes. No son diferentes, acá faltó ponerle al 95% o al 5%, perdón, de significación. Pregunta, chicos. Ese ingeniero, todo eso aplica cuando n es menor a 30, ¿no? Sí. Hoy día hemos Ahora, desarrollado
perdón que te interrumpa, hoy día hemos desarrollado varianzas diferentes y hemos desarrollado varianzas iguales, está por ahí, varianzas iguales. Ojo, ¿cuándo? Cuando hacemos comparación de medias poblacionales, muestras pequeñas. Dime. Ahora sí, un caso de uno de los dos que estamos, digamos, comparando fuera mayor a 30, en ese caso, ¿qué se le diría, ingeniero? Cuando uno, no te entendí bien, me dices cuando uno de los dos es mayor a 30 y el otro es menor a 30. Sí, exacto. Ya, ahí podemos trabajar como si fueran muestras grandes, ¿no? Está bien, ingeniero. ¿Sí? ¿Por qué? A veces se pregunta por qué. ¿Y por qué el 30? ¿Qué tiene que ver el 30 para definir muestras pequeñas, muestras grandes? Esta tabla de, ¿dónde está aquí? Esta gráfica, la de test student, esta, que le hemos dibujado como si fuera una curva de Gauss, pero no es una curva de Gauss. En realidad la tabla de test student es media, así media toda chueca, así. ¿Sí? Se dice que a medida que el n va creciendo, esto se va cada vez acomodando mejor, se va acomodando mejor, y que ya aproximadamente del 30, es el análisis que se hace, del 30, ya cualquier curva que tenga más de 30 datos, ya prácticamente agarra un comportamiento normal. De ahí viene el 30. Porque a partir del 30 ya tiene un comportamiento normal. Y al tener un comportamiento normal, nos referimos a la curva de Gauss. Esta en realidad aquí no debería ser tan finita, ¿sí? Porque en realidad estamos trabajando con test student, es más chuequita cuando trabaja con test student. Pero a medida que, repito, que llegamos a los 30 valores, la curva se va ajustando más ya a un modelo normal. Un modelo normal. Entonces, cuando uno de los dos datos es mayor a 30, ya hay una tendencia a un comportamiento normal. Entonces ya se puede trabajar con distribución normal, con Z, como si fueran muestras grandes. ¿Sí? Está ¿Alguna, bien, con- ingeniero. alguna consulta, chicos? Bueno, ingeniero, una pregunta tengo. En Claro, la parte dime. de datos, en la parte de datos ya te dan las varianzas. ¿Eso no lo va a dar ya o hay que calcularlo del No, problema, digamos? no, seguramente van a tener ustedes que demostrar si son iguales o son diferentes las varianzas, ¿no? Pues sí, ahí dice la varianza de A de 7,62 gramos y la varianza de B de 7,61 gramos. ¿Eso no lo va a dar ya? Ah, tú me dices, a ver, muy buena pregunta. Tú me dices si estos datos te los voy a dar. Sí, exacto. A ver, chicos, a ver. Yo sé que ustedes son todos unos expertos ya en elaborar tablas de distribución de frecuencia y en elaborar y el cálculo de todas las medidas estadísticas que han visto en la anterior materia, ¿no? Media aritmética, desviación estándar, mediana, moda, cuartiles, deciles, percentiles, etcétera, etcétera. De repente, y no solamente para muestras pequeñas, yo le puedo decir, N, se tiene, acá veamos este ejercicio acá. Déjenme borrar un poquito. Por eso les he pasado un material adicional de apoyo para que tienen una mirada a la estadística anterior. Yo aquí les pudiera decir, se desea comparar los promedios de una compañía, entonces, donde se ha realizado un muestreo y de la muestra A se tiene estos 20 datos acá. Aquí se los pongo, 1, 2, en un cuadrito, los 20 datos. ¿Sí? Los 20 datos. Y de B se han obtenido estos 18 datos. Se lo pongo acá los 18 datos. Verificar si los promedios poblacionales de ambas compañías son iguales al 5% de significación. Entonces, yo aquí lo que he hecho es ahorrarle el trabajo a ustedes de hacer la tabla de distribución de frecuencia para cada caso y encontrar la media aritmética y encontrar la desviación estándar. Ustedes ya lo saben, para ustedes esto es un cálculo básico, ¿cierto? Habrá que hacer la tabla de distribución de frecuencia, calcular las columnas de marca de clase, calcular la columna para la media aritmética como es marca de clase. Algunos lo conocen como una I, ¿no? Por la frecuencia absoluta, usar la fórmula que es para datos agrupados, para el promedio, para la desviación estándar, y me tendrán que calcular para la muestra A
me calcularán su media aritmética y me calcularán su desviación estándar, que sería esto de acá. Para la muestra B, lo mismo, agrupan y me calculan marca, clase y desviación estándar, que sería esto de acá. No sé si era esa era tu pregunta. Sí, esa es la pregunta. ¿Bien? Se han olvidado un poquito, chicos, porque se han olvidado cómo hacer las tablas de distribución de frecuencia, si se han olvidado cómo calcular la media aritmética, la desviación estándar, que darle una repasadita, ¿sí? Son fórmulas bastante sencillitas. ¿Alguna consulta? Ingeniero, si tal vez podemos hacer una tablita con usted, digamos, algunos no pasamos estadística, uno con usted y podemos hacer una de esas tablitas. Mira, yo les he pasado los textos de mi otra materia. De todas maneras, si me haces recuerdo ahí en el grupo, te paso el link del grupo del Facebook, donde tengo colgado un grupo, donde están colgados todos los videos que grabé, que a ustedes no les he pasado tampoco de esta materia. Déjenme cortar un poquito la grabación. Anoche lo hice con los de estadística 1, pero de otra carrera.